como les mencioné, ya sabemos que el valor de CY es de 5.5 kilonewtons, entonces cuando pasa 0.5 kilonewtons, entonces cuando pasa acá, vas a tener un valor de 0.50 kilonewtons hacia abajo. Entonces 0.50 kilonewtons. Y ya sabemos que Bx es igual a 11.40 kilonewtons, ¿sí? Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario, solo que nos había quedado Bx hacia la derecha. Entonces corregimos acá y Bx hacia la derecha. Cx sí nos quedó de 19 kilonewtons. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Vamos a tener menos By menos 0.50 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, By nos queda menos 0.50 kilonewtons, o lo que sería 0.50 kilonewtons en la dirección opuesta a la que yo asumí, o sea, hacia arriba, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora lo que yo voy a pasar es al tramo, el otro tramo que teníamos, el tramo CDE, ¿sí? Donde nos falta determinar dx, ¿sí? Entonces voy a bajar por acá. Y como aquí me había quedado 19 a la derecha, aquí van a ser 19 kilonewtons, pero a la izquierda, ¿eh? Pero aquí me había quedado a la izquierda, aquí son a la derecha. Hago sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces me va a quedar que dx es igual a 19 kilonewtons, pero a la izquierda, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna duda o algún comentario sobre este problema. Este siempre como dentro del caso de armazones, ¿sí? La diferencia o lo especial de esto es que, digamos, tengo puntos de articulaciones, pero no significa que eso me separe en mi estructura, ¿sí? O me separe en mi barra, sino que las tengo que yo incluir también en esa parte. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario antes de pasar al siguiente problema? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Bien, siempre de nuestra hoja de problemas de clase, que se la subí el día martes de continuación de bastidores y armazones. Bien, entonces vamos a realizar el problema número. El número 2, ¿sí? Entonces ahorita lo voy a copiar. Muy bien, entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver. En este problema nos dicen que, sabiendo que la polea tiene un radio de 0.50 metros, determinamos las componentes de las reacciones en A y en E.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero tengo aquí 0.5. Entonces los voy a considerar acá. Y voy a hacer sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esa dirección, ¿sí? Aquí yo tengo tanto EY como E en X. Aquí yo tengo AY y A en X. Entonces, sumatoria de momentos en A, voy a tener yo EY por su brazo de 7 metros, su signo positivo, menos 700 newton por su brazo, que vendría siendo 4 metros más 0.5, 4.50 metros. ¿Sí? ¿Por qué coloco ese 0.5? Porque estoy considerando el radio de la polea, ¿sí? Entonces, ella me quedaría igual a 700 newton por 4.50 metros dividido entre 7 metros. ¿Cuánto me da el valor de ella? ¿450 newtons hacia arriba? Muy bien, gracias. 450 newtons hacia arriba. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo yo AY menos 700 newtons más 450 newtons es igual a 0. Por lo tanto, despejo para AY y me quedaría igual a 700 newtons menos 450 newtons. ¿Cuánto nos da este resultado? Da 250 newtons. Muy bien, gracias. 250 newtons. Y nuevamente hacia arriba. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a pasar a desacoplar nuestra estructura. Y les voy a mostrar cómo debería quedar. Entonces me quedaría para mí el tramo ABC. ABC. De la siguiente manera. Entonces yo tendría, por así decirlo, aquí yo voy a tener tanto la reacción de 250 newton a X que no conozco, la tensión, ¿sí? La tensión que yo al tener una polea ideal, por así decirlo, la misma tensión va a ser en todos los lados. Aquí yo voy a tener CY y aquí C en X. Aquí yo tengo 2 metros, 1 metro y 1 metro. Y por aquí voy a colocar yo el tramo CDE, perdón. CDE. Y me va a quedar de la siguiente manera. Pero lo voy a tratar de dibujar un poco más inclinado. Como debería quedar. Entonces yo aquí voy a tener CX y CY. Aquí yo voy a tener la reacción EY, que ya conozco, que son 450 newtons. Y en X, por acá, ¿sí? Entonces, también ahora, antes de colocar las reacciones en D,
voy a pasar a colocar la polea, ¿sí? Entonces la polea es como si fuera otro elemento dentro de nuestro cuerpo rígido. Voy a tener yo 700 newtons para acá, 700 newtons para acá, y voy a tener yo aquí dx y dy, ¿sí? Por consiguiente, cuando yo coloque acá, voy a colocarlo también opuesto, ¿sí? Dx y dy. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Recuerden que tengo 3 metros de base, 3 metros de base y 3 metros de altura. ¿Alguna duda o algún comentario? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahora? Bueno, puedo analizar la polea y determinar las reacciones, ¿sí? Puedo hacer sumatoria perdón, de fuerzas en X son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener yo dx menos 700 newtons. Me va a dar que dx es igual a 700 newtons en la dirección que asumí. Y si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, voy a llegar a la conclusión que dy son igual a 700 newtons. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Entonces, si desean, podemos analizar el tramo ABC, ¿sí? Y hacer sumatoria de momentos en C. Sumatoria de momentos en C son iguales a 0, positivo en esta dirección. Yo voy a tener 700 newtons, que es la tensión, por su brazo, que sería 1 metro, y su signo positivo, ¿sí? Voy a tener menos 250 newtons por su brazo, que vendrían siendo 1 metro también, ¿sí? Recuerden que esta es la reacción vertical. Y también yo voy a tener más AX por 3 metros es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, voy a despejar. A X me va a dar igual a 250 newton por 1 metro menos 700 newtons por 1 metro dividido dentro de 3 metros. Bueno, ¿cuánto me da el valor de AX? Muy bien, gracias. Menos 150 newton. Lo que significa que son 150 newtons, pero a la izquierda, ¿sí? Entonces yo ya tengo AX. Lo que puedo hacer ahora es determinar sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Yo tengo 700 newtons de la tensión menos 150 newtons más C en X es igual a 0, ¿sí? Cx, recuerden que aquí está. Entonces Cx me daría igual a menos 700 newtons más 150 newtons. ¿Cuánto es ese valor?
Muy bien, gracias. Menos 550 newtons. Gracias ahí en el chat. Por lo tanto, Cx es igual a 550 newtons hacia la izquierda. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ahora lo que me falta es determinar Ex. Por lo tanto, voy a pasar al siguiente tramo. Voy a trasladar las fuerzas. Eh, si en un lado me quedaron diferentes, por ejemplo, aquí me van a quedar en sentido contrario. Pero solo me faltó determinar se lleva. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo CY más 250 newton es igual a 0. Por lo tanto, CY es igual a menos 250 newton, lo que significa que va en la dirección contraria a la que yo asumí, 150 newtons, pero hacia abajo. Entonces, cuando yo lo traslado, aquí me van a quedar 550 newton y CY hacia arriba 250 newton. ¿Sí? Entonces, yo ya conozco que esta vale 700. Yo ya conozco que de Y también vale 700. Lo que puedo hacer es sumatoria de fuerzas horizontales son iguales a 0. Positivo en la derecha y voy a obtener yo X menos 700 Ingeniero, newtons. Sí, decime. solo una pregunta. En dx, por ejemplo, nos había quedado que es hacia la derecha Ajá, sí. o hacia la izquierda. No, es hacia la derecha Hacia la en derecha. la polea. Ya cuando lo regresamos al dibujo original, lo colocamos a la izquierda, contrario. Ah, ya lo entendí. Gracias. Muy bien, no hay problema. Más 550 newtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto nos da el valor de X? Nos quedaría 700 menos 550. 150 hacia la derecha. Muy bien, gracias. Nos da un total de X es igual a 150 newtons en la dirección que asumimos que era la derecha. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Sí, veo que en el chat les están también, sí les quedó 150 y así. Muy bien. Entonces, si desean, pasamos al siguiente problema. O no sé si alguien, eh, o si ya terminamos todos de copiar. Lo importante es que veamos más que todo cómo hacer equilibrio en la polea y después lo importante es que logremos trasladar la polea así como si fuera un nodo individual, después regresarlo a las armaduras. Muy bien, entonces si desean pasamos al siguiente problema, ¿sí? Voy a colocar una nueva página. Y este es el problema que vamos a realizar. Les voy a dar un momento para que lo copiemos. Nos dice que un peso de 6 kilonewtons está sostenido por un cable, colgado por un cable, perdón, en una polea en F. Nos dicen que despreciemos el peso de las barras y de la polea y que determinemos la magnitud de las reacciones en D. Entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver.
Muy bien, entonces aquí nuevamente yo tengo tanto AY como A en X. Tengo la polea y tengo la reacción EY. ¿Sí? Aquí el problema me dice que tengo 0.4 de radio, ¿sí? Entonces, aquí dependiendo tengo 0.4 metros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fácil, vamos a hacer sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo EY por su brazo que son 4 metros, positivo, menos el peso que son 6 kilonewtons, por la distancia que sería 2 metros, menos 0.40 metros. Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, EY es igual a 6 kilonewtons por 1.60 metros partido dentro de 4 metros. ¿Cuánto me da el valor de EY? Muy bien, gracias. Nos da un total de 2.40 kilonewtons. Gracias. 2.40 kilonewtons hacia arriba. Ahora vamos con la siguiente sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Nos va a dar AY, ¿sí? Menos 6 kilonewtons más 2.40 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, AY es igual a 6 kilonewtons menos 2.40 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Muy bien, gracias. 3.60 kilonewtons, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario antes de pasar a la desacoplada, porque me piden las reacciones en D y en Y, ¿sí? Bueno, algo que podemos hacer también, sumatoria de fuerzas en X, es a 0 positivo a la derecha y tengo que AX es igual a 0. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, yo ahora lo que puedo hacer es proceder a la desacoplada. Y me va a quedar de la siguiente manera. Algo así por el estilo. Uy. Y aquí esta parte, ¿sí? Entonces yo ya conozco, el punto en común es C, ¿va? Entonces yo conozco aquí, conozco AY igual a 3.60 kilonewtons. Conozco EY, que es 2.40 kilonewtons, ¿sí? Conozco aquí CX y CY. CX y CY, bueno, no conozco, pero sé que ahí está. Y aquí vean, también lo voy a colocar contrario, CX y CY. Aquí yo tengo las fuerzas de la polea en F, recordemos, y sería F en X y
F en Y. ¿Sí? Os voy a colocar algo así. F en Y y F en X. También recuerden que yo aquí tengo BY, BY y B en X. Y aquí yo también tengo DY y D en X. Y también las tengo que trasladar de X, DY, BX y BY. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Por aquí voy a colocar la polea. Aquí yo voy a tener la polea circular, por así decirlo. Aquí yo tengo 6 kilonewtons. Y por consiguiente aquí también yo voy a tener 6 kilonewtons. Aquí yo voy a tener Fy. Y aquí F en X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quieren en la polea hacemos, voy a correr un poco a la derecha. Perdón. Sumatoria de fuerzas en X. A 0 positivo en esta dirección. Tengo que Fx es igual a 6 kilonewtons, pero me dan positivo porque va en la dirección que asumí, a la izquierda. Y me voy a correr un poco más. Uy, perdón. Y voy a bajar también. Sumatoria de fuerzas en Y. 0 positivo hacia arriba. Tengo que Fy es igual a 6 kilonewtons hacia arriba. ¿Sí? Entonces, donde tengo que corregir es acá. Aquí Fx yo la coloqué mal, entonces no va en esta dirección, sino que va en la contraria. Fx 6 kilonewtons y Fy 6 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario por el momento. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Recuerden que es el tramo ABC. El tramo CDE. Y por aquí el tramo BFD. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Vamos, si quieren, hacemos sumatoria en el tramo BD. Hacemos sumatoria de momentos en B. ¿Cuál es a 0? Positivo en esta dirección. Y tenemos menos 6 kilonewtons por así decirlo. Solo falta algo antes de determinar esta longitud, ¿sí? Esta longitud L y esta L. Voy a subir un poco, regresar a mi dibujo original. Y veamos. Yo aquí puedo hacer triángulos semejantes, ¿sí? Puedo formar un triángulo grande que tenga de altura 3 y de base 2. Y puedo formar otro pequeño que tenga 1.5 de altura, ¿sí? Entonces, 3 metros es a 2 metros, como 1.50 es a la que no conozco, L. Por lo tanto, L me queda igual a 2 por 1.5 dividido entre 3. L es igual a 1 metro, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre de dónde vino ese metro. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces voy a hacer sumatoria de momentos en B, menos 6 kilonewtons por 1 metro, más dy por 2 metros, ¿sí? Es igual a 0, por lo tanto dy me queda igual a 3 kilonewtons hacia
arriba. Y también voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo BY más 3 kilonewtons menos 6 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, BY es igual a 3 kilonewtons hacia arriba. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces regresemos a nuestra figura original. Yo sé que BY va a ser 3 kilonewtons. DY va a ser 3 kilonewtons también. Solo me falta determinar D en X. Entonces voy a analizar el tramo CDE. Entonces ese tramo me va a quedar de la siguiente manera. Voy a colocar aquí las reacciones, ¿sí? Las que ya conozco. Conozco ya, bueno, DX no lo conozco. Sí conozco DY de 3 kilonewtons. Conozco EY de 2.40 kilonewtons. Y conozco, bueno, no conozco CX y CY. Pero conozco las distancias. Yo sé que esta distancia es de 2 metros. Sé que aquí yo tengo 1.50 metros. Y aquí 1.50 metros. Y sé que esta distancia es de 1 metro. Entonces, ¿qué es lo más fácil que puedo hacer ahora? Bueno, sumatoria de momentos en C son iguales a 0, positivo en esta dirección. Tengo 2.40 kilonewtons, su brazo vendrían siendo 2 metros, su signo positivo, menos dx, que su brazo es 1.50 metros, que no lo conozco, menos 3 kilonewtons por su brazo, que sería 1 metro, y todo esto es igual a 0. Despejo para dx me quedaría igual a 2.40 kilonewtons por 2 metros menos 3 kilonewtons por 1 metro dividido 1.50 metros. ¿Cuánto me da el valor de dx? Bien, gracias. 1.20 kilonewtons. Y como me da positivo, significa que va en la dirección que yo asumí. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. No sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. Ingeniero, solo puede subir en donde hizo lo de un triángulo. Muy bien, no hay problema. Aquí está, sí, ahí está.
Gracias, ingeniero. Muy bien, no hay problema. Entonces, si desean, pasamos al siguiente problema. Siempre dentro del documento de problemas de clase. Y vamos a realizar el siguiente. ¿Sí? El número 4 vamos a realizar. Entonces, ahorita se los voy a colocar. Muy bien, aquí está el problema. Y nos dicen que no tomemos en cuenta el efecto de la fricción horizontal y vertical y que determinemos las fuerzas externas en C y en E. Muy bien, entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre este ejemplo, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. En este caso, yo lo que voy a hacer es, bueno, recuerden que en el punto A es un pin, entonces yo voy a tener tanto AY como A en X. Ahora, el problema me dice que no considere la fricción horizontal ni vertical, entonces solo voy a considerar las fuerzas normales, que serían BY y en X. Ahora, ustedes se darán cuenta, digamos que yo hago sumatoria de momentos en A, pero si hago sumatoria de momentos en A voy a tener dos incógnitas, tanto BY como en X. Entonces, por ahí no me convendría trabajar, por así decirlo. Lo que puedo hacer es desacoplarla, ¿sí? Ir a la desacoplada. Entonces vamos a colocar la desacoplada. Para poderlo trabajar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces me quedaría algo así por el estilo. Aquí voy a tener AY y A en X. Aquí yo voy a tener C en X y C en Y. Y del otro lado yo voy a tener esta barra o yo voy a tener BY y E en X. Pero también voy a tener yo CX y C en Y. Y las dimensiones que ya todos los conocemos. Voy a tener yo aquí y acá. Aquí voy a tener 12 pulgadas. Aquí 6 pulgadas. Y de altura voy a tener, bueno, solo me dan la altura desde A hasta C. Creo que solo esa necesito. 6 pulgadas. Y de mi otro dibujo, casi que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces voy a tener 6 pulgadas, 6 pulgadas. Y de aquí hacia acá, lo voy a colocar aquí arriba. 6 pulgadas y 6 pulgadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, creo que se me complica mucho en el caso donde tengo CY, CX, EX y AY. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, voy a agarrar mi estructura y voy a hacer globalmente. Recuerden que si no es desacoplado,
entonces puedo trabajar así normal, por así decirlo. Globalmente voy a colocar sumatoria de momentos en A. Yo sé que les dije que me iba a dar dos incógnitas, pero ahora van a ver cómo nos va a servir. Entonces, BY tendría un brazo de 12 pulgadas positivo. Y también yo voy a tener en X, ¿sí? Un brazo de 12 pulgadas. Y también yo voy a tener 50 libras, solo que su brazo, bueno, solo que 50 libras, solo que 24 pulgadas sería su brazo y su signo negativo, ¿verdad? Y todo esto es igual a 0. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, yo aquí, por así decirlo, yo ya tengo una mi ecuación, ¿sí? Una mi ecuación 1. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo mi ecuación 2? ¿Sí? ¿Qué me recomendarían hacer? Una ecuación donde yo tenga BY y BX también como incógnitas. Esto me recomendaría. Si quieren, simplificamos acá. BY más EX sería igual a menos 100. Perdón, a 100. ¿Dónde me recomendarían hacer momentos o algo así? ¿Se podría hacer en C o no? Muy bien, sí. Podría hacer yo sumatoria de momentos en C en el tramo BCE. ¿Sí? Muy bien. Sumatoria de momentos en C son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Solo aquí se me olvidó colocar las 50 libras. Entonces, sumatoria de momentos en C. Me olvido de CX y CY y me queda BY por 6 pulgadas. Y me queda más EX por 6 pulgadas. Y también yo tengo que colocar menos 50 libras por 6 pulgadas nuevamente, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Voy a despejar y me queda que aquí se simplifica el 6, ¿verdad? BY más EX es igual a 50, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Esta sería mi ecuación número 1 y aquí mi ecuación número 2. ¿Qué significa eso? Que puedo formar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, si quieren lo resuelvo, ¿sí? Si alguien tiene calculadora, también lo puede hacer por calculadora. Esta de aquí, ¿sí? ¿Cuánto nos dan los resultados? Ah, perdón, solo aquí me confundí. Aquí les coloqué BY positivo y debería ser negativo, ¿sí? BY hace momento negativo. Entonces, cuando planteamos nuestro sistema de ecuaciones, X es igual a 100 menos BY más EX es igual a 50, ¿sí? Esta se hace 0 porque al sumarlas y me queda 2 veces EX es igual a 150. Por lo tanto, EX es igual a
75 libras. ¿Sí? Y como me queda positivo, va en la dirección que yo asumí. Y cuando voy a sustituir acá, yo voy a colocar BY es igual a 50 libras menos EX, lo que me daría que BY es igual a menos 25 libras, ¿sí? Por lo tanto, BY es hacia abajo. Por tanto, BY me queda positivo, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? En el despeje. Entonces yo ya que conozco EX y EY, ¿sí? Yo ya puedo pasar a determinar a X y a Y por analizándolo. Lo puedo analizar globalmente o puedo analizar tramo por tramo, ¿sí? Voy a analizar, ahora voy a determinar CX y aquí me quedan 25 libras, 75 libras, ¿sí? Aquí yo tengo C en X y C en Y. Entonces de la sumatoria de fuerzas en X me queda que, y perdón, las 50 libras también. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo en esta dirección. Yo voy a tener que menos 75 libras menos CX es igual a 0, por lo tanto CX es igual a menos 75 libras y eso me da igual a 75 libras a la derecha. Y ahora de la sumatoria de fuerzas en Y voy a llegar yo a lo siguiente, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos CY menos 50 libras más 25 libras es igual a 0, por lo tanto CY me da negativo 25 libras. Por consiguiente son 25 libras, pero hacia arriba. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ahora voy a pasar a, si quieren, hacemos equilibrio globalmente para determinar a X y a Y, ¿sí? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, igual a 0, positivo en esta dirección, ya tengo AX menos 75 libras es igual a 0, por lo tanto AX es igual a 75 libras, ¿sí? A la derecha. Esto solo para que quede claro, es globalmente. ¿Y qué voy a hacer después? Bueno, voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es a 0, positivo hacia arriba? Que no se nos olvide la AY. AY más 25 libras menos 50 libras es igual a 0. Por lo tanto, AY son 25 libras, pero hacia arriba. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. Vemos que en este problema, tal vez al principio estaba como muchas incógnitas, ¿sí? Y tal vez, como vimos en problemas anteriores, de que yo planteaba las ecuaciones, pero desacoplaba y formaba un sistema de ecuaciones con las dos desacopladas, ¿sí? En este problema lo que hicimos fue hacer un sistema de ecuaciones globalmente y después con
un tramo. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario para pasar al siguiente problema. O si está todo bien, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Para ello voy a colocar una nueva página, por así decirlo, y vamos a empezar a resolver. Muy bien, perdón. Este problema no está dentro del documento que les subí, ¿sí? Sino que lo voy a tener que agregar más adelante, pero igual lo vamos a resolver. Muy bien, entonces ahorita se los va a colocar y las instrucciones. Muy bien, nueva página. Aquí y aquí. Muy bien, entonces nos dice que 10 kilonewtons y 40 kilonewtons son aplicados en los pines B y C y nos piden que determinemos las magnitudes de las reacciones en A y en F y que no tomemos en cuenta el peso de los miembros. Entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a pasar a resolver. Muy bien, entonces en este problema, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, recordemos que esto nos va a parecer un poco a lo que nosotros vimos en armaduras, ¿sí? Pero cuando yo tengo, por así decirlo, los elementos BF y CD, son elementos de dos fuerzas, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando son elementos de dos fuerzas que están en tensión o compresión? ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay fuerza aplicada a lo largo de ellos, ¿sí? Digamos, si yo tuviera aquí una fuerza P, entonces ya el elemento no es de dos fuerzas, sino que como no hay fuerzas, fuerza externa en ellos, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. Lo que vamos a hacer es tomarlos como una simple barra. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, bueno, aquí yo tengo Y, tengo también A en X, aquí voy a tener yo FY y F en X, ¿sí? Lo que voy a hacer es una simple sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces voy a tener FY por su brazo de 4 metros
más Fx, que yo tengo una diferencia de 1 metro y también tengo 10 kilonewtons por 2 metros negativo, ¿verdad? Y 40 kilonewtons, ¿sí? Esos sí son positivos. Solo voy a correrme un poco que me quede sin espacio. Y positivo 40 kilonewtons por su brazo, que serían 5 metros. Y todo esto es igual a 0. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Vamos a dejar nuestra ecuación así, por así decirlo. Fy más f en x sería igual a 40 por 5, creo que nos dan 200, menos 20, 180 kilonewton, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Solo que sería negativo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, menos 180. Ahora vamos a pasar a la desacoplada. Pero vamos a analizar el tramo DEF, ¿sí? DEF, ¿sí? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Yo voy a tener aquí FY, que no conozco, y F en X, que tampoco conozco, ¿sí? Ahora, yo puedo colocar por aquí, yo sé que estoy aquí a una distancia del punto E, el punto E y el punto D lo voy a colocar, bueno, punto E y el punto D. El punto D, digamos, si la barra, voy a asumir que se está estirando, por así decirlo. Entonces aquí yo voy a tener la fuerza de la barra DC. Y aquí la fuerza de la barra DC. Cuando yo la coloque acá, voy a tener aquí F DC, ¿sí? Y también voy a asumir que la barra EB se está tensando. Entonces aquí voy a tener FBE y FBE. Entonces cuando yo la coloque acá, va a ser como saliendo del nodo, ¿sí? FBE. Aquí yo tengo 2 metros. Sí, creo que lo dibujé. No, ahí tengo yo 1 metro. 1 metro. Y aquí tengo 3 metros, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre la desacoplada. ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Voy a colocar un poco así. Así tal vez se ve mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso? Vemos que si hago sumatoria de momentos en F, no me va a funcionar. Y si hago sumatoria de momentos en D tampoco, sí, porque tendría varias incógnitas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer aquí es continuar la línea de acción de las figuras, ¿sí? La línea de acción de acá, por así decirlo, tiene un ángulo. Y la línea de acción de acá, ¿sí? Aquí concurren en un mismo punto. Entonces, si quieren, ese punto lo llamamos, ya tenemos A, B, C, D, E, F. Este le vamos a decir punto G. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como las fuerzas concurren en ese punto, las puedo anular y hacer sumatoria de momentos en F y en X.
en G para obtener Fx y Fy. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, si quieren, regresamos al dibujo original. Aquí lo voy a colocar. Lo que a mí me interesa es, por así decirlo, encontrar esta distancia horizontal, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo sé que aquí tengo un ángulo, teta lo vamos a determinar que es igual a la tangente inversa de 4, perdón. Yo aquí tengo mi triángulo que formo es de 2 metros. Entonces sería 2 metros dividido 4 metros. ¿Cuánto nos da ese resultado? Muy bien, gracias. 26.56 grados, gracias. Entonces aquí yo tengo 26.56 grados, ¿sí? Ahora, este ángulo, por así decirlo, se conserva. Podríamos decir lo que se conserva es el mismo de aquí, que es el mismo de acá, teta. Entonces podemos decir que teta, bueno, la tangente de 26.56 es igual a 1 dividido la altura x que no conozco. Entonces vamos a colocar x es igual a la tangente inversa, pero es igual a 1 dividido la tangente de 26.56. ¿Cuánto nos da este resultado? Muy bien, gracias. 2 metros. Entonces yo ya que conozco esto, yo sé que aquí estoy a 2 metros de base. Y aquí, ¿sí? Entonces puedo hacer sumatoria de momentos en G. En G son iguales a 0, positivo en esta dirección, y entonces voy a tener Fy por su signo negativo por 2 metros menos F en X por su brazo que vendrían siendo 3 metros. Es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir yo que Fy es igual a negativo 3 medios de F en X, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. Entonces, esto ya la puedo yo, sería mi ecuación número 2. Ya puedo sustituir 2 en 1. Fx no es positivo. Ah, sí, perdón. Fx es positivo. Gracias. Solo Fy era negativo, entonces nos quedaría más 3 medios. Y ahora sustituimos en nuestra ecuación número 1, que sería 3 medios de Fx, gracias, más Fx es igual a 180. Por lo tanto, podemos hacer factor común
Fx y me quedaría igual a 180 dividido 1 más 3 medios. ¿Cuánto me da el valor de Fx? Muy bien, gracias. Nos da un total de 72 kilonewtons. Y como nos da positivo, va en la dirección que asumimos. 72 kilonewtons significa que van a la derecha. Y ahora vamos con la sumatoria con FY. FY sería igual a 3 medios. Ingeniero, Sí, decime. solo que el 180 es negativo, si no estoy mal. Ah, perdón, sí, es negativo, ¿verdad? Gracias. Menos, menos, entonces va en la dirección opuesta a lo que asumimos. Aquí va 180, pero, perdón, 72, pero a la izquierda. Y aquí coloco paréntesis menos 72 kilonewtons. Gracias. ¿Cuánto nos queda? Muy bien, gracias. Menos 108 kilonewtons. Por lo tanto, serían 108 kilonewtons hacia abajo. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Vemos que este problema, por así decirlo, era diferente en el sentido de que siempre estábamos acostumbrados a encontrar los puntos donde hacer momentos dentro de la estructura, ¿verdad? Y este tenía cabal, tuvimos que utilizar geometría y aplicar el principio de continuidad, ¿sí? O sea, el vector que continúa para encontrar un punto donde entre ellos se anulen, ¿sí? Donde entre ellos se intersectan, entonces donde se intersectan nosotros podemos hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario para pasar al siguiente problema o si está todo bien, todo claro. Solo podría subir a donde hace sumatoria de momentos en G, por favor. Muy bien, no hay problema. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Entonces, creo que lo que nos falta es hacer determinar a X y a Y, ¿verdad? Entonces voy a regresar al dibujo original y ahorita lo vamos a determinar, ¿sí? Voy a copiar nuevamente. Entonces, aquí yo tengo 108 kilonewtons y 72 kilonewtons, ¿sí? Entonces, aquí recuérdense, yo tengo a X, perdón, a Y a en X. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener AX menos 72 kilonewtons menos 40 kilonewtons más 10 kilonewtons es igual a 0.
¿Cuánto me da el valor de AX? ¿Cuánto me da AX? Bien, gracias. 102 kilonewtons. Lo que significa que van en la dirección que asumimos. O sea, a la derecha. Y ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo yo AY menos 108. Es igual a 0, por lo tanto AY es igual a 108 kilonewtons, pero hacia arriba. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario antes de pasar al siguiente problema. O si está todo bien, todo claro. Depende, puede ser, no a todos los temarios les va a tocar el mismo problema, pero puede ser que sí, puede ser que no. Muy bien, entonces vamos a colocar el siguiente problema, ¿sí? Y ahorita lo vamos a resolver. Ahorita se los va a colocar. Nueva página. Y está, ¿sí? Este es el problema que vamos a realizar. Es similar a los que hemos trabajado anteriormente, solo que, bueno, es un poco más sencillo. Entonces les voy a dar un momento para que lo copiemos y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, entonces en el punto A yo tengo las reacciones tanto AY como
A en X y las reacciones de Y y D en X. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tanto si yo hago sumatoria de momentos en D o si hago sumatoria de momentos en A, voy a tener dos incógnitas sin importar qué es lo que pase. Entonces creo que no me conviene hacer equilibrio global, por así decirlo. Lo que me conviene ahora es desacoplar la estructura, ¿sí? Entonces voy a colocar por aquí la desacoplada. Y voy a tener yo, por así decirlo, aquí yo voy a tener a Y, A en X, y aquí 20 kilonewton metro. Aquí voy a tener yo Bx y By. Aquí voy a colocar, siempre recuerden lo opuesto, By y B en X. Y aquí yo tengo otro momento de 20 kilonewton metro. Aquí yo voy a tener, perdón, Dy y D en X. Y recuerden las distancias, yo voy a tener 3 metros de aquí hacia acá. Y aquí también voy a tener yo 3 metros. Y las longitudes, yo aquí voy a tener 4 metros de altura. 4 metros. Y aquí voy a tener yo 6 metros. Entonces, en este problema, ¿qué es lo que me recomiendan hacer? ¿O qué es lo más fácil que podemos hacer ahora? Se podría hacer sumatoria de momentos en A, en el primero, y sumatoria de momentos en D, para tener en común BY y BX. Muy bien, así es. Podemos hacer, como bien dice su compañero, esas dos y después armar nuestro sistema de ecuaciones. Gracias. Tomar momentos en A, positivos en esa dirección. Entonces voy a tener BY por su brazo 3 metros menos B en X por su brazo que vendrían siendo 4 metros y nuestro momento par menos 20 kilonewton metro es igual a 0. Si yo ordeno mi ecuación me va a quedar 3 veces BY menos 4 veces B en X es igual a 20. ¿Sí? Esta es mi primera ecuación. Y ahora voy a pasar a mi siguiente ecuación que sería hacer sumatoria de momentos en D. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener P en X por su brazo que son 6 metros positivo. BY por su brazo que son 3 metros positivo. Sí, los dos positivos. Y lo que me falta es incluir el momento par en ese tramo, que serían más 20, ¿verdad? Más 20 es igual a 0. Por lo tanto, si yo ordeno aquí, me queda 6b en X más 3by es igual a menos 20. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces yo ya puedo sustituir mis ecuaciones uno dentro de otro y me queda, por así decirlo, perdón, me queda 6b en X menos 4by, no, 6by
6b en x más 3by es igual a menos 20, ¿sí? Y la ecuación que yo tengo acá la voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Y me va a quedar 4b en x menos 3by sería igual a menos 20, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces esto se me va a simplificar y me va a quedar 10b en x es igual a menos 40. Por lo tanto, b en x es igual a 4 kilonewton, perdón, solo que negativo. ¿Sí? Y ahora regreso a una de mis ecuaciones y me quedaría by es igual a menos 20 menos 6b en x partido 3. by me queda igual a menos 20 menos 6 por, abro paréntesis, menos 4 partido dentro de 3. ¿Sí? ¿Cuánto me da el valor de by? No sé si alguien lo hizo con un sistema de ecuaciones en su calculadora, si les va quedando los mismos resultados. Gracias, 1.33. Y este sí nos queda positivo. Muy bien, gracias. Entonces, en este caso, vieron, me quedó bx negativo, significa que solo ese tengo que cambiar. by se queda igual, ¿sí? Entonces, ay, a en x, 1.33 kilonewtons y acá serían 4 kilonewtons y el momento de 20 kilonewton metros. ¿Sí? Y del otro lado, ¿sí? Me quedaría 4 kilonewtons, ¿sí? 1.33 kilonewtons, ¿sí? Me queda 20 kilonewtons metro de X y de Y. ¿Sí? A todos nos quedaron esos valores, ¿sí? O incluso los que lo hicieron con calculadora. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál es a 0? Positivo en esta dirección. Tengo AX menos 4 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 4 kilonewtons a la derecha. ¿Sí? Y después voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0. Positivo hacia arriba. Tengo AY más 1.333 kilonewtons. ¿Sí? Es igual a 0. Por lo tanto, AY es igual a menos 1.33 kilonewtons, lo que significa que es 1.33 kilonewtons, pero hacia abajo. Ahora vamos con el siguiente tramo, solo me falta de X y de Y. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. De X más 4 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, de X
es igual a menos 4 kilonewtons. Por lo tanto, dx va en la dirección opuesta a lo que yo asumí. 4 kilonewtons, pero a la izquierda. Y mi última sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0 positivo hacia arriba. dy menos 1.33 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, dy es igual a 1.33 kilonewtons, pero hacia arriba. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario sobre este problema, ¿sí? Vemos, creo que en casi todos los problemas que hicimos hoy, vemos la importancia o la aplicación de formar un sistema de ecuaciones y resolverlo, ¿sí? Si ustedes lo resuelven por sistema de ecuaciones, pues obviamente no se los va a poner malo, ¿sí? Sino que es una solución. Ahora, si ustedes lo hacen por su calculadora, pues está bien, solo coloquen resuelto con calculadora, ya que obviamente no estamos en un curso de matemática